¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hola, encantada de estar aquí de nuevo. Hoy tenemos entre manos un análisis detallado que, bueno, es sumamente relevante para la práctica clínica diaria. Totalmente. Porque nos vamos a centrar en el dominio del esquema de contenido para el examen de RBT. Sí, la tercera edición del técnico de comportamiento registrado. Exacto. El eje central de hoy es la reducción de conducta. Y, a ver, este es un área que requiere tanto rigor técnico como, pues, una profunda empatía, la verdad. Absolutamente. Y creo que el contexto inicial aquí es innegociable para quienes nos escuchan, especialmente si se están preparando para la certificación o si ya ejercen en el campo. Claro, el contexto clínico. Eso es. Todo plan de intervención, toda estrategia de reducción de conducta que vayamos a analizar hoy es implementada por un RBT, ¿sí? Pero siempre bajo la estricta y constante supervisión de un BCBA. Un analista de comportamiento certificado a nivel de junta. Tal cual. Un RBT es el profesional que está ahí, en primera línea, pero no diseña los planes de forma independiente. Nuestro objetivo en este análisis es desentrañar cómo se ayuda a reducir conductas problemáticas y desafiantes, pero garantizando en todo momento la ética, la seguridad y la absoluta dignidad del cliente. Vale, vamos a desglosar esto. Aunque quienes nos escuchan seguramente ya están familiarizados con los fundamentos del análisis aplicado del comportamiento, o ABA, siempre conviene recordar esa trampa clínica en la que es tan fácil caer. Ujú. Confundir una topografía con un rasgo de personalidad. Ahí le has dado. En el fragor del día a día, es súper tentador etiquetar a un cliente diciendo que es agresivo o que es perezoso. Ya, pero operativamente, Operativamente, una conducta es únicamente aquello que una persona hace y que puede verse, oírse y medirse. Como una cámara de vídeo. La agresividad no se mide, claro. pero el acto de golpear una mesa con el puño cerrado, eso sí se mide. Y fíjate que esa descripción objetiva, totalmente libre de juicios de valor, es el pilar sobre el que se construye cualquier intervención. Una vez que se define la conducta de forma observable, el siguiente paso crítico es comprender su función. ¿El por qué? Exacto. La literatura clínica subraya repetidamente que las conductas problemáticas, ya sean rabietas severas, agresiones o daños a la propiedad, no ocurren porque un individuo quiera manipular maliciosamente su entorno. No son los malos de la película. Para nada. Ocurren porque en el pasado han funcionado. El comportamiento es, en su forma más cruda, comunicación. Y profundizando en esa idea de la comunicación, los documentos detallan las 4 razones principales por las que ocurre cualquier conducta. Las famosas 4 funciones que en inglés suelen agruparse en las siglas SATE. Sí, sensorial, escape, atención y tangibles. Empezando por la función de atención y el acceso a tangibles. La búsqueda de atención implica conseguir interacción social. Y ojo, que puede ser tanto positiva, en forma de elogios o sonrisas, como negativa. Una buena regañina. Tal cual. Una regañina también es atención. Y por otro lado, el acceso a tangibles es la búsqueda de un objeto o actividad concreta. El clásico episodio de conducta destructiva para conseguir una tableta electrónica o un juguete. Y luego tenemos la función de escape o evitación, junto con la automática o sensorial. Si lo analizamos desde una perspectiva casi evolutiva, el escape es fascinante. A menudo se ve a un estudiante que rompe sus hojas de matemáticas y se suele pensar que simplemente no quiere trabajar. ¿Qué es un vago? Exacto. Pero a nivel neurológico, frente a una demanda académica que supera sus habilidades actuales, el cerebro de ese estudiante entra en una respuesta de lucha o huida. Madre mía. Sí, la conducta de escape es literalmente un mecanismo de supervivencia frente a lo que perciben como un estrés inmanejable. Qué interesante verlo así. Y, por su parte, la función automática ocurre cuando la conducta resulta reforzante por sí misma, sin mediación social de nadie más, como el balanceo corporal, que proporciona una regulación sensorial directa al sistema nervioso. Lo cual nos lleva de cabeza a la importancia crítica de la evaluación individualizada. Lo fascinante de esto es que la misma topografía, el mismo aspecto visual de una conducta, puede tener raíces completamente distintas. Así es. Imaginemos a 2 clientes diferentes que presentan conductas de agresión, específicamente el acto de pellizcar. Un cliente puede pellizcar porque, históricamente, eso hace que el terapeuta detenga la sesión educativa. Eso sería una clara función de escape. Exacto. Y el otro cliente puede pellizcar porque la reacción de sorpresa, ese ¡ay!, y el contacto visual inmediato del terapeuta le proporcionan una intensa atención social.
Aplicar la misma intervención a ambos sería un error clínico y ético garrafal. Si al primer cliente se le da un tiempo fuera o se le retira de la tarea como consecuencia del pellizco, se le está reforzando inadvertidamente. Claro, ha conseguido exactamente lo que quería. De forma implacable, es lo que permite al BCBA descifrar este código y armar el rompecabezas de la función. Y esa decodificación es lo que permite pasar a la acción proactiva, modificar el entorno antes de que el comportamiento problemático tenga siquiera la oportunidad de manifestarse. Las intervenciones basadas en los antecedentes. Eso es. No hay que esperar a que ocurra el problema. Por ejemplo, el desvanecimiento de demandas, o demand fading. Es una estrategia donde, si sabemos que una tarea de 40 minutos desencadena conductas de escape severas, pues no empezamos exigiendo los 40 minutos. Sería un desastre. Claro, se modifica el entorno presentando una exigencia minúscula, quizás solo 2 minutos de trabajo. Se refuerza el éxito y a lo largo de días o semanas se va aumentando gradualmente la duración. Así se previene la sobrecarga del sistema nervioso del cliente. Otra técnica preventiva tremendamente eficaz es la secuencia de peticiones de alta probabilidad, lo que llamamos crear momentum conductual. La inercia. Consiste en aprovechar la inercia del éxito, sí. El terapeuta presenta 3 o 4 instrucciones muy sencillas que el cliente disfruta hacer y domina perfectamente. Cosas como choca esos 5, tócate la cabeza o dame un aplauso. Instrucciones fáciles. Sí, y al reforzar rápidamente cada una de estas respuestas, se genera una ola de fluidez y cooperación. Justo en el pico de esa inercia se introduce la petición de baja probabilidad, la tarea difícil. Las probabilidades de que el cliente cumpla aumentan drásticamente sin desencadenar frustración. Es brillante. Pero a nivel práctico, cuando revisamos las fuentes sobre el refuerzo no contingente, o NCR, surge una duda logística bastante razonable. A ver. El NCR implica entregar el reforzador, como la atención, en un horario fijo, independientemente de la conducta del cliente. Es como darle agua a alguien sistemáticamente para que nunca llegue a sentir la sed extrema que le haría gritar pidiendo bebida. Pero en un entorno natural, imaginemos un aula con 20 alumnos. Aplicar atención individualizada cada 2 minutos de reloj parece casi imposible de mantener para un educador o un RBT. ¿Cómo abordan los planes clínicos este desafío de la vida real? Es una gran pregunta. Los planes, bien diseñados, estructuran el NCR no como una intervención estática, sino dinámica. Al principio, el programa de reforzamiento es muy denso, sí, quizás atención cada 2 minutos, requiriendo un apoyo intensivo, a menudo 1 a 1. Vale. Pero una vez que la conducta problemática, como por ejemplo interrumpir a gritos, desciende a niveles casi nulos, el BCBA comienza a adelgazar ese programa de forma sistemática. A espaciarlo. Exacto. De 2 minutos se pasa a 5, luego a 15, hasta llegar a un nivel de atención intermitente que sea natural y manejable para un profesor en un aula estándar. Además, el entorno se modifica ofreciendo control a través de las opciones. El poder de la elección. El choice making. Tal cual. La literatura clínica muestra que gran parte de las conductas reactivas surgen de la sensación de impotencia. Integrar la elección en el entorno preguntando cosas sencillas como ¿quieres empezar por la lectura o por el dibujo? ¿O prefieres sentarte en el cojín o en la silla? Devuelve la agencia al individuo. Y reduce la atención. Es una modificación del antecedente que cuesta 0 segundos implementar, pero que reduce drásticamente los precursores de la crisis. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque incluso con el mejor entorno modificado, necesitamos enseñar qué hacer en lugar de la conducta problemática. Hablamos del refuerzo diferencial. La clave de bóveda de todo esto. Esta es la esencia de la enseñanza de nuevas habilidades, reforzar sistemáticamente ciertas conductas mientras se retiene el refuerzo para otras. Las fuentes detallan varias modalidades, y podemos empezar por la DRA, el refuerzo diferencial de una conducta alternativa. ¿Sí? Si tenemos un cliente, llamémosle Leo, que tira los materiales de trabajo al suelo para escapar de una actividad, la intervención DRA buscaría enseñarle y reforzarle una forma alternativa y socialmente aceptable de pedir un descanso, como entregar una tarjeta que diga pausa. Y muy ligada a esa idea está la DRI, el refuerzo diferencial de una conducta incompatible. En el caso de la DRI, la topografía de la nueva conducta que se está reforzando hace que sea físicamente imposible realizar la conducta problemática al mismo tiempo. ¿No puedes hacer las dos a la vez? Imposible.
Por ejemplo, si un cliente tiende a rascarse severamente los brazos hasta causarse lesiones, el plan de RI podría implicar reforzar el mantener las manos ocupadas moldeando plastilina o apretando pelotas antiestrés o simplemente teniendo las manos en los bolsillos. Es una estrategia muy elegante, la verdad, porque bloquea físicamente la opción de autolesionarse sin tener que recurrir a medidas restrictivas, simplemente dándole a las manos un trabajo alternativo y gratificante, redirigiendo la energía. Exactamente. Luego encontramos enfoques centrados en el tiempo o la frecuencia, como el DRO, el refuerzo diferencial de otras conductas. Aquí el enfoque cambia un poco. Se entrega el refuerzo siempre y cuando la conducta problemática no haya ocurrido durante un intervalo de tiempo específico. Ujú. Si el temporizador marca 2 o 5 minutos y no ha habido ninguna rabieta, se entrega el refuerzo, sin importar que otras cosas positivas o neutrales haya estado haciendo el cliente. Y el detalle técnico crítico con el DRO es que si la rabieta ocurre en el minuto 4,59 segundos, el temporizador se reinicia inmediatamente. Vuelta a empezar. Eso es. El cliente aprende que solo la ausencia total de esa conducta específica resulta en el acceso a lo que desea. Y bueno, para las conductas que no queremos eliminar por completo, sino solo reducir, las fuentes introducen el DRL, el refuerzo diferencial de tasas bajas. Un ejemplo clásico del DRL sería el estudiante brillante que conoce todas las respuestas y levanta la mano 30 veces en una clase de 40 minutos, básicamente monopolizando la sesión. Sí, pasa mucho. No queremos extinguir su participación. Al final es una conducta positiva. Queremos reducir la tasa. Se le podría reforzar si levanta la mano 5 veces o menos durante ese periodo. Y todo este abanico de estrategias de refuerzo diferencial tiene un punto culminante en lo que llamamos entrenamiento en comunicación funcional, o FCT por sus siglas en inglés. Fundamental. Si volvemos a la premisa de que toda conducta es comunicación, el FCT es el vehículo para dar a las personas una voz, ya sea literal o figurada. Es una forma de DRA altamente especializada. En lugar de que el individuo tenga una rabieta destructiva o se golpee la cabeza para comunicar que un entorno es sensorialmente abrumador, el FCT le enseña a tocar un icono en un dispositivo generador de voz que dice demasiado ruido o a usar lenguaje de signos. Y cuando ese icono o ese signo produce inmediatamente el resultado deseado, la conducta problemática previa pierde todo su valor funcional. Ya no la necesita. Exacto. Pero claro, por muy proactivos que seamos con los antecedentes y por mucho que enseñemos comunicación funcional mediante FCT, ¿qué ocurre cuando la conducta problemática histórica estalla de todos modos y tenemos que asegurar que deje de funcionar? Ahí entramos en la extinción. Entramos en el terreno de la extinción, sí. Y es vital aclarar un malentendido súper extendido en la práctica clínica y en la sociedad en general. La extinción no consiste en ignorar a la persona. Para nada. La extinción consiste en detener abruptamente la entrega del refuerzo específico que ha estado manteniendo esa conducta. Si la función era escapar de una demanda matemática, la extinción implica mantener la demanda presente sin permitir la huida. La distinción es fundamental. El cliente sigue recibiendo cuidado, proximidad y supervisión en todo momento para garantizar su seguridad. Pero la moneda de cambio que solía funcionar para escapar o conseguir algo ya no se entrega. Y el impacto inmediato de retirar ese refuerzo es lo que conocemos como el estallido de extinción, el extinction burst. Uf, sí. Imaginemos la máquina expendedora de la oficina. Alguien va todos los días, mete su moneda y sale su refresco. Un día mete la moneda y no sale absolutamente nada. Se da la vuelta y se va tranquilamente a su mesa. ¿Qué va? Por supuesto que no. Pulsa el botón más fuerte, golpea el cristal, sacude la máquina entera. Su conducta se vuelve mucho más intensa, frecuente y variable antes de que finalmente acepte que la máquina está rota y desista. De que el proceso de extinción está en marcha, está funcionando. Aunque parezca que empeora. Exacto. El peligro ético y práctico surge si el RBT cede y entrega el reforzador en medio del estallido, cuando el cliente está en pleno pico golpeando los muebles, por ejemplo. Claro, ahí la lías. Totalmente, porque si eso ocurre, la lección que el cerebro asimila es profundamente contraproducente. Aprende que, bueno, las rabietas de nivel 3 ya no funcionan, pero si escalo un nivel 10 y rompo cosas, entonces sí consigo escapar. Le estás enseñando a explotar a lo grande. Eso es. Por eso la consistencia clínica de los profesionales es inquebrantable en este punto.
Además, en esta fase se suele observar lo que llamamos variación de respuesta y resurgimiento. Como probar cosas nuevas. Sí, probar conductas nuevas o empezar a usar estrategias antiguas que quizá funcionaron hace años. Y también vemos una gran variación de respuestas emocionales agudas, lloros muy intensos. Si conectamos esto con el panorama general de los derechos del cliente, nos damos cuenta de por qué los códigos éticos de la Junta dictaminan que la extinción nunca, jamás debe usarse de forma aislada. Nunca. Simplemente quitarle a alguien su única herramienta de comunicación, por disfuncional que sea, dejándole un vacío absoluto, genera una frustración inmanejable. La extinción tiene que ir indisolublemente empelejada con un programa robusto de refuerzo diferencial, como el DRA o el FCT que mencionabas. Cerramos la puerta de la conducta problemática, pero abrimos de par en par la puerta de la comunicación alternativa. Preciosa forma de verlo. Lo cual nos adentra directamente en el ámbito de la ética, la seguridad y el manejo de crisis. Dentro del repertorio de reducción de conducta existe el concepto del castigo. Un tema delicado. Muy delicado. Castigo tanto positivo como negativo. Y ojo, digo castigo en su definición puramente científica en ABA. Añadir un estímulo, que sería el castigo positivo, o retirar un estímulo, el negativo, inmediatamente después de una conducta, lo cual resulta en la disminución futura de esa conducta. Exacto. No hay ningún componente de venganza moral ni de infligir dolor en esta definición técnica. Así es. Y los ejemplos de castigo negativo son relativamente frecuentes en algunos planes. Pensemos en el coste de respuesta, donde un cliente pierde una ficha o un privilegio previamente ganado como consecuencia de, no sé, haber empujado a un compañero. O el tiempo fuera. El time out, sí, que cuando se aplica correctamente significa retirar al individuo del entorno donde está el refuerzo a un entorno menos reforzante por un periodo muy breve de tiempo. Pero a pesar de ser herramientas válidas en la ciencia del comportamiento, los estándares éticos contemporáneos establecen el uso del castigo como el absoluto y último recurso. El ultimísimo. Los BCBAs solo pueden recurrir a intervenciones punitivas después de haber agotado rigurosamente y documentado de forma exhaustiva todas las intervenciones basadas en el refuerzo positivo. Y la razón de esto son los graves y predecibles efectos secundarios. Los procedimientos de castigo suelen generar una evitación profunda hacia el terapeuta. Generan miedo. Y aumento colateral de la agresividad. Exacto, agresividad hacia terceros. Y lo peor, un deterioro irreparable de la relación terapéutica, que al final es el núcleo del éxito en cualquier intervención. Nunca debe usarse con enfado ni para humillar. Y esto nos lleva al límite más crítico de la práctica diaria, las verdaderas emergencias. ¿Qué protocolos siguen los profesionales ante situaciones de agresiones severas que ponen en riesgo la integridad física, las autolesiones graves o el riesgo inminente de fuga, lo que en inglés llaman elopement? En esos escenarios de crisis aguda, el objetivo educativo desaparece por completo. Se acabó la sesión. Se acabó. El único objetivo es la seguridad inmediata. Los planes de intervención incluyen protocolos de manejo de crisis específicos para esto. El RBT debe aplicar las técnicas de desescalada verbal y no verbal para las que haya sido entrenado y proceder a despejar el entorno. Proteger a los demás. Eso implica alejar rápidamente a otros clientes del área, apartar objetos contundentes, tijeras o cualquier mobiliario peligroso e interponer barreras físicas suaves si es necesario. Y, por supuesto, solicitar apoyo del equipo especializado del centro de manera inmediata. Y respecto al tema más sensible de todos, la contención física. Los estándares profesionales son increíblemente restrictivos sobre cuándo y cómo puede un individuo ser inmovilizado. Las normativas ahí no dejan margen de error. La contención física solo es permisible si el profesional cuenta con una certificación formal y actualizada en manejo físico de crisis. Y únicamente si está autorizado, ¿no? Exacto. Únicamente si la contención está explícitamente autorizada en el plan de comportamiento y por las políticas de la agencia. E incluso cumpliendo todo eso, la contención física es el último y más extremo recurso frente a un peligro inminente, claro y presente de daño físico grave, hacia el cliente mismo o hacia otros. Jamás se utiliza para forzar la obediencia. Nunca. Jamás se utiliza para forzar el cumplimiento de una tarea académica. Es la máxima expresión de la preservación de la dignidad del cliente. La protección de sus derechos humanos básicos no se suspende porque está atravesando su peor momento o una crisis emocional devastadora. De hecho, es en esos momentos cuando la ética profesional debe brillar más.
Y una vez que la crisis pasa, la labor del RBT requiere una objetividad inmaculada para documentar el incidente, sin lenguaje emocional, sin juicios de valor y sin presuponer intenciones. Simplemente describiendo los hechos secuencialmente, tal cual ocurrieron. Sintetizando todo el rigor técnico, la empatía y la logística que hemos abordado hoy, ¿podríamos pedirte unos consejos finales para quienes están en la práctica clínica? Claro. Podríamos destilar la excelencia en la implementación de estos programas en 3 pilares o 3 reglas de oro inquebrantables. A ver. Primero, la fidelidad absoluta al plan. El RBT debe implementar las estrategias diseñadas por el BCBA al pie de la letra, sin inventar castigos ni improvisar intervenciones restrictivas. Fundamental. Segundo, la precisión en los datos. Recopilar la información ABC de forma fiable es lo que permite que la ciencia ABA funcione. Sin datos, el tratamiento vuela a ciegas. ¿Y el tercero? El tercero es la perspectiva compasiva. Tratar y recordar incansablemente que detrás de cada rabieta, cada agresión y cada negativa hay un intento de comunicación de un sistema nervioso que busca regulación. Nunca hay que culpar a la persona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el rol de los técnicos y analistas de comportamiento va mucho más allá de la mera modificación conductual superficial. No se trata de crear individuos dóciles. Para nada. Se trata de descifrar el lenguaje oculto de las conductas problemáticas para poder dotar a las personas de herramientas de comunicación más efectivas, empoderándolas para que sus necesidades sean escuchadas y validadas de una forma que les permita una mayor integración y calidad de vida. Y esto plantea una pregunta importante y fascinante para la reflexión final. Cuéntanos. Si los datos clínicos nos demuestran de forma irrefutable que las conductas más desafiantes y extremas no son más que estrategias de supervivencia aprendidas para comunicar una necesidad básica no cubierta, ya sea la urgencia de conexión genuina, el escape de un estrés abrumador o la necesidad imperiosa de regulación sensorial. Sí. ¿Qué nos dicen entonces nuestras propias conductas molestas o ansiosas del día a día sobre las profundas necesidades humanas que la acelerada sociedad moderna a menudo nos impide satisfacer adecuadamente? Es un terreno de reflexión extraordinario sobre la propia naturaleza humana. Una manera inmejorable de cerrar este análisis. Se queda uno pensando en sus propias manías y conductas de escape. Agradecemos inmensamente a la audiencia por sumergirse con nosotros en esta inmersión profunda sobre el comportamiento y la ética clínica. Nos escuchamos en la próxima.